Buenos días, feliz y bendecido jueves tengan todos. Gracias por continuar en sintonía de la programación de Canal Casa 36 TV. Les saluda Jorlen García. Hoy amaneció el clima un poco fresco. Esperamos que desde casita estén disfrutando de una taza de café, porque siempre es bueno estar calentándonos. Y hoy jueves vamos a estar con la Rose Ludopedagoga, como siempre todos los jueves, hablando, siguiendo un poco el tema de la semana anterior, pero enfocándonos en la sexualidad contada para niños de 3 a 5 años. Así que para darnos toda la información como papás, cómo debemos hablar de sexualidad con nuestros niños, ya está mi estimada Rob. Buenos días. Buenos días, aquí bien contenta con este clima. Sí, amaneciste con tu taza de café. Amanezco con mi tacita de café y ahorita ya estoy esperando la segunda. Claro. La segunda tacita de café porque sí, es súper agradable tomar cafecito con un clima así fresquito. Así es. Bien, pues vamos a hablar de un tema bastante interesante y un tema, creo que la semana pasada nos hicieron algunas preguntas y una de las preguntas que nos hacían es ¿en qué momento se podía hablar del tema de la sexualidad? Y es que es algo difícil para nosotros como papás, hablar de sexualidad nos da nervios, nos da pena, nos da miedo. No sabemos ni cómo comenzar la plática también con nuestro niño. Y fíjate que esta parte que vos estás diciendo es muy interesante porque muchas veces el tema de la sexualidad a papá y a mamá lo ponen como nervioso, pero además de ponerlo nervioso también lo ponen como en esto de no saber cómo abordarlo. Entonces, aquí vienen dos aspectos. Por un lado, a papá le da un poco de temor el hablarlo porque posiblemente a él o a ella, dentro de su educación, nunca en su momento nunca se lo enseñaron o nunca fue un tema que logramos conversar desde casa. Claro. Entonces, a veces, cuando no tenemos esta cultura desde casa de poderlo conversar, cuando fuimos niños o niñas, entonces posiblemente no sé ahora cómo hacerlo. ¿Por qué se hace necesario en nuestro tiempo poder abordar este tema? Pues fácil, porque nuestros niños y nuestras niñas están en una época diferente. Entonces, si viene tu hijo o tu hija y te pregunta algún tema relacionado a la sexualidad, quiere decir entonces que su primer fuente de información debe de ser papá y mamá. Entonces, si papá y mamá no le dan la información, ¿qué crees vos que va a ser este niño o esta niña? En nuestra época, porque en la época en la que nosotros crecimos, tenemos como que contextualizarnos. Eran cosas diferentes también, no teníamos la tecnología que ahora los niños tienen. Ahora los niños desde los 2 años ya están con teléfono. Exactamente, entonces, ¿qué sucede? El niño o la niña cuando va como su primer fuente, papá y mamá no le da esta respuesta que él necesita, él o ella simplemente se la va a ir a buscar a internet, y si no se la busca en internet, se la busca con sus amiguitos, si no se la busca con su maestra, y así sucesivamente. En el mejor de los casos, nos abocamos con la maestra, con el papá, pero claro, sabemos que a veces no es así, porque también a los mismos niños les da pena, y les da pena, ¿por qué? Porque a veces desde casa cometemos el error de decir, es malo. No podemos hablar de este tema, no podemos hablarlo en casa, entonces como él lo ve como algo malo, como algo prohibido, entonces él posiblemente no va a ir a un adulto a preguntar para que le dé una información verdadera y adecuada a su edad sobre todo, porque yo no le puedo dar una información a mi hijo que primero él no está preguntando porque no tiene esa curiosidad, es decir, le tengo que simplemente ante una pregunta de mi hijo contestársela con toda la naturalidad posible y desde la edad de mi hijo, o sea, desde que él me pueda comprender, desde donde él me pueda entender, porque no es lo mismo hablar del tema de sexualidad con los niños de 3 a 5 años, que es nuestro tema de hoy, a hablarlo con los niños de 6 a 7, 8 años. Que ya están un poco más grandecitos y ya entienden un poquito más la realidad. Entonces, también. A veces también otro tema que el por qué los papás o las mamás le da un poco de temor a hablar del tema es porque confunden el término sexualidad. ¿Y con qué crees vos que papá o mamá confunden sexualidad? Con relaciones sexuales. Con relaciones sexuales. Y las relaciones sexuales son totalmente distintas a sexualidad. Entonces vamos a empezar a abordar desde el concepto de sexualidad. Todos desde que nacemos somos seres sexuados. ¿Por qué somos seres sexuados? Porque todo lo que entra por nuestro sentido y es el cómo nosotros lo vemos agradable. Eso es sexualidad, es todo lo que entra en nuestro sentido y esto que entra en nuestros sentidos lo sentimos agradable. Entonces yo aquí te pregunto, para que también lo podamos ver desde casa, y sería interesante que también nos pudieran escribir, si pudieran, poder escribirnos con sus preguntitas al respecto de este tema, ahorita que estamos en vivo, para poder responder y hacer también una conversación mucho más amena. Entonces, ¿qué sucede? Cuando entra todo por nuestros sentidos y eso lo sentimos agradable, eso es sexualidad. Es decir, lo que comemos,
¿Por qué? Porque entró por nuestro sentido, vimos un plato de comida y eso dijimos, Es ay, qué delicioso agradable, también. qué delicioso, qué rico. Y has oído a los niños que mencionan, entre los 3 y los 5 años sobre todo, mencionan la palabra que todo está rico. Sí. Qué rica la comida, qué rico lo que estoy bebiendo, El helado. qué rico el helado. Exacto, ¿verdad que sí? Los que tienen hijos entre las edades de 3 a 5 años Don siempre Eddie, dicen... por ahí. Siempre dice que rico y si tenemos nietos también, o si no, los llevas al mar y cuando los llevas al mar ellos te dicen, ¡qué Qué lindo. rico! O qué lindo, papá o mamá, qué lindo, qué rica la playa, qué rico el agua. Entonces eso es sexualidad, es todo lo que ellos ven como agradable y es todo lo que nosotros vemos como agradable. Por ejemplo, cuando vamos avanzando, los niños entre los 3 y los 5 años ya empiezan a escoger su ropa también. Entonces ya te dice, qué lindo ese vestido, papá o mamá. Cómprame este vestido. Entonces ya desde ahí me compro el vestido, tomo la elección, porque eso se llama elección, ya elegir, ¿verdad? Pero el primer paso fue que le gustara, que lo mirara como agradable. Entonces ahí está la sexualidad, eso es sexualidad. Si yo abrazo a mi hijo, eso no es sexualidad, eso es un vínculo afectivo. ¿Es parte de la sexualidad? Sí, es parte, porque también la sexualidad tiene que ver con los abrazos, que los sentimos agradables, pero no significa que esto ya estoy entonces yo ahí teniendo un vínculo a nivel de sexualidad con mi hijo. No, lo que tengo es un vínculo afectivo, cuando papá abraza a su hijo. Entonces es importante dejarlo claro porque a veces lo confundimos. Otro punto importante también es que mi hijo sepa sobre su cuerpo. Eso también es sexualidad. Sumamente importantísimo. Es sexualidad, ¿por qué? explicarles. Porque nuestros niños y nuestras niñas van con su corporalidad y todos los seres Y van humanos sintiendo los cambios también. sentimos las cosas en el cuerpo. Entonces eso es parte también de nuestra sexualidad, nuestro cuerpo. Ahora, los niños, hay un tema aquí, entre los 3 y los 5 años los niños empiezan a explorar su cuerpo. Vos has visto a los niños cuando se ven las manos, ellos empiezan a observarse sus manos y pueden pasar muchos minutos observando sus manos, identificando para qué sirve la nariz, el oído, los Son bien curiosos, ojos. también ven la diferencia entre una persona mayor y una persona menor. Por ejemplo, cuando les salen lunares y comienzan a salirle, entonces, mamá, ¿qué es esto? Exactamente, ¿qué es un lunar? Entonces empiezan a explorar su cuerpo y como parte de esta exploración debemos de ver la parte natural, que entre 3 y 5 años los niños también se van a explorar su genital. Van a tocarse sus genitales para ver cómo funcionan o por qué los tienen, así como se tocan la nariz, así como se tocan los oídos, así como ellos ojos. empiezan incluso los ojos. Pasa que a veces no solamente nos enfocamos en la parte de los genitales, quizás por el miedo o porque a lo mejor vivimos en nuestras familias, porque ese otro punto, a lo mejor vivimos dentro de nuestra familia alguna situación de abuso sexual. Entonces, cuando nosotros tenemos en nuestra familia alguna situación de abuso sexual y vemos a mi hijo o a Están mi como que hija, también sobreprotegiéndolo. O sea, nos estamos asustando porque yo lo veo que se está empezando a tocar sus genitales, entonces ya no le empiezo a dar el valor de la naturalidad, sino que ya lo veo como una alerta. ¡Ay, se está tocando! Y entonces lo primero que decimos, es malo, no, deja deje que de tocarse. Entonces, esto lo que debemos hacer aquí es más bien aprovechar ese Explicarle. momento y explicarle. Lo podemos hacer a través de un dibujo, lo podemos hacer a Ok. través de una imagen. Yo traigo una muñequita y un muñequito, por ejemplo, a la mesa, y yo puedo ahí hablar con mi hijo y que mi hijo entienda que los genitales son parte también de su cuerpo. Ahora, aquí viene la parte de la prevención. Es necesario cuando yo le esté hablando a mi hijo de su cuerpo. ¿Por qué? Porque él me lo está pidiendo. Él está ya explorándose, yo veo que se está explorando, entonces ahí es el momento adecuado para hablarlo. No lo puedo hablar antes de ese momento. ¿Por qué? Porque él no me lo va a comprender, no me lo está solicitando. Entonces yo vengo, le explico y ahí yo vengo y le digo, ok hijo, este órgano, esta parte tuya, el órgano sexual masculino y el femenino, quienes sí se lo pueden tocar, aquí vamos a este punto, ok, aquí es bueno explicarle de que la única persona que se lo puede tocar es él mismo. ¿Por qué? Porque entre los 3 y los 5 años ya los niños deben de tener el control de esfínteres. Y si no lo tienen todavía, entonces aquí ya les vamos a explicando. Vamos al baño y le voy enseñando cómo él mismo se puede limpiar con el papel higiénico, por ejemplo, cómo la agarrarlo. importancia de tener una higiene adecuada también. Exactamente, pero aquí también es bueno que el niño lo haga y explicarle, vos sos el único, solamente en situaciones de emergencia, en donde yo te tengo que llevar, por ejemplo, alguna
a emergencia médica, te voy a llevar al doctor y estando con el doctor, él lo puede hacer en el caso que tengamos una emergencia en esta área. Entonces es como irle explicando estos puntos y irle, ahora, otra cosa también para los padres y las madres como factor protector de nuestros hijos. Cuando llevemos a nuestros hijos a cualquier consulta médica o psicológica o de cualquier otro tipo, papá y mamá deben estar presentes, sobre todo si tenemos estas edades. Y si son menores, papá y mamá entran con el niño y están presentes para ver lo que el profesional está haciendo con su hijo. Fíjate que hay una pregunta interesante que me llama la atención. Dicen, tiene que ver mucho que la mamá o el papá le permite estar con teléfono a temprana edad, que es algo que hablábamos de las tecnologías que antes no lo teníamos. Y muchas veces aparecen en páginas sin saber nada el niño, ya que se encuentran tantas cosas ahora en el internet. Y fíjate que esto es cierto porque, o sea, yo me acuerdo, no sé si te lo conté en uno de los programas que hablábamos de los niños y la tecnología, pero fíjate que esto que dice esta persona es cierto. Hay cosas que los niños están viendo en internet de 3, 4, 5, 6 años. En internet están viendo YouTube, ponerle un muñequito X, que aparecen anuncios donde hay mujeres que salen bailando, hay mujeres que salen en ropa inadecuada. Entonces los niños comienzan a hacer lo mismo que está viendo. ¿Por qué? Porque esta edad, sobre todo en las edades, eso es un factor de riesgo, lo que ella está mencionando. Importante que lo mencione porque sí es de riesgo. ¿Por qué? Porque entre los 3 y los 5 años los niños están interactuando a través de la imitación. Entonces, el niño o la niña, cuando papá y mamá vea, por ejemplo, que tu hijo está haciendo estas mismas conductas, eso significa que él lo miró en algún lado. Entonces, tengo que ver dónde fue que mi hijo lo miró, porque es imitación. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Como mi hijo no lo entiende, porque entre los 3 y los 5 años ellos no comprenden, solo están imitando. Entonces, allí es donde yo tengo que, incluso, ¿cuál es mi consejo aquí? ¿Qué es lo que podríamos hacer con los niños cuando ya tienen el teléfono y evitar que nos pasen estas páginas? Papá y mamá, descarguémosles los juegos en nuestro teléfono, quitemos el wifi del teléfono. Tu hijo no va a tener ninguna otra página que esté entrando en ese momento, solo va a tener su videojuego o su juego o su música o el video que él está viendo en ese momento. Entonces eso es una técnica que podemos utilizar desde casa y es una forma, un factor protector para que mi hijo no vea otras cosas que posiblemente él no vaya a entender. Esa es una de las técnicas adecuadas, creo yo, quitar el wifi y descargarle solo lo que él tiene que ver, porque es cierto, existen plataformas, existen algunas apps que los papás pueden controlar qué es lo que está viendo el niño, pero no puede controlar qué le salió en el video. Entonces no está tan confiable, como decía. Pero es mejor, yo digo, que esa otra alternativa que daba. Esta alternativa es ideal. Simplemente descargamos y ahí yo veo realmente lo que mi hijo está viendo. Porque si no, mi hijo le llega otra notificación y va a entrar. Ahora, con este punto del internet también es importante que no solamente lo ven en internet. A veces los niños de 3 a 5 años no van a comprender cuando en casa, por ejemplo, tenés una fiesta, tenés una actividad y de repente cuando ya la fiesta, exacto, la fiesta entró en calor, empieza una pareja a lo mejor a darse muchos besos, ¿de qué tipo? A darse mucho cariño, a darse amor, que esto lo entendemos entre adultos, pero no lo entiende un niño de 3 a 5 años. ¿Qué es lo que él va a hacer? Él va a decir, uy, algo está mal aquí, algo está pasando, o se queda observando, o mamá, ¿por qué están haciendo eso? ¿Por qué están haciendo esto? Y de 3 a 5 años él no lo va a entender, de que es que ellos son adultos y ellos quieren pasar, porque aquí ya un adulto lo que está haciendo con las caricias y con los besos es que ya quiere otro tipo de contacto, que ya estos son los encuentros sexuales, ¿verdad? Que ya lo hacemos entre adultos, entre dos adultos, pero un niño no lo comprende. Entonces aquí es importante también qué es lo que mis hijos están viendo desde casa. Por ejemplo, si yo duermo con mi hijo o mi hija de 3 a 5 años y de repente empieza papá y mamá a tener relaciones sexuales como es lo normal, entonces mi niño se puede despertar en algún momento, lo va a ver, mi hijo no va a saber qué está pasando. Y aquí, ojo papá y mamá, porque esto es una forma también de abuso a mi hijo. ¿Por qué? Porque mi hijo está viendo algo que no entiende, algo que su cerebro todavía no está comprendiendo, no lo va a asimilar, y él lo único que va a hacer es trasladar esto mismo a la escuela. Esa es opción número 1, o a los espacios sociales. Opción número 2 es que a mi hijo lo que le va a dar es miedo. Por ejemplo, cuando escucha gemido, cuando escucha los gritos normalmente o gemidos normales dentro de un contacto sexual. Es importantísimo porque aunque se haga broma o aunque hay
tipos de ¿cómo le llaman estos? Posts que hacen, memes, existen memes o bromas que se hacen sobre este tema, pero al final es una realidad que pasa. Y el niño, bueno, yo me acuerdo que hay como una imagen donde decía, un chiste, los chistes de Pepito, donde Pepito escuchaba a la mamá que no sé qué y que gemía. Obviamente Pepito es un niño y no sabe lo que está pasando. Y, o sea, comienza a asimilar que más bien le está haciendo daño el papá a la mamá. Exactamente, eso es lo que asimila. Que papá le está haciendo daño a mamá, su asociación es, mi mamá está gimiendo, está gritando, papá le está haciendo daño. O a mi mamá le está pasando algo. Lo otro que también es, a veces las mamás, porque esto hay que hablarlo así abiertamente, porque sucede dentro de nuestra día a día. Por ejemplo, tal vez mamá no tiene un esposo, pero quizás mamá realiza algunas eventualidades y lo hace dentro de la casa también, en el mismo cuarto del niño. Entonces el niño no va a entender qué le sucede a mamá, por qué ahora entró esta persona, porque esta persona va a dormir en el cuarto con mamá. Entonces, cuando tenemos niños de 3 a 5 años, es muy importante que cuidemos estos aspectos. Estas cosas son cosas que nos pueden parecer muy pequeñas o cosas que a lo mejor que tal vez vamos ni a decir, siquiera el niño nos no se hemos va a dar dado cuenta. cuenta, o decimos, mi hijo no se está dando cuenta. Claro, él se da cuenta, pero se da cuenta desde el miedo porque él no lo comprende. Entonces, y se queda callado también, no habla con la mamá tal vez porque no hay confianza. No hay confianza con la mamá, no se lo puede decir a la mamá, a lo mejor no se lo dice a nadie de la familia porque lo que le dio fue miedo. Y quizás si es un niño que sus emociones no las expresa, porque hay de todo en los niños, hay niños que sí expresan sus emociones, que es decir, lo que están pensando, hay niños que no expresan lo que están pensando y tampoco expresan sus emociones. Entonces se va inhibiendo y él simplemente en su cerebro, él no está comprendiendo. En algún momento dado, él lo va a sacar a través del juego. Y posiblemente ahí es donde nos alarmamos y decimos, algo le está sucediendo a mi hijo, posiblemente lo están abusando. Y pensamos que es un externo. En algunos casos puede pasar que sea un externo, en otros casos puede ser que lo miró dentro de casa está reflejando en algún lo que momento, está haciendo. y solamente lo está reflejando. Ahora, cuando vemos que el tema entre los 3 y 5 años, ellos están explorando su genital, pero ya veo que esto ya lo hace, digamos, socialmente, digamos, está en la mesa, está en el cuarto, lo empieza a hacer de manera repetitiva, ahí sí ya es una alerta para papá y para mamá. Y entonces ya es empezar a identificar, bueno, lo primero que debemos hacer es descartar que él tenga alguna enfermedad, porque puede ser que tenga alguna infección, que tenga alguna inflamación de algo, que a lo mejor algún animal le picó, que le dio alergia a algo y por eso se está tocando y se está rascando muchas veces, como nos puede picar la cabeza, las manos por algún tipo de alergia. Entonces, en ese momento es decirle a mi hijo, ok, vamos a ir al médico, vamos al pediatra para que te revise. Eso es lo primero. Si ya veo que el pediatra me dice que está todo bien, pero él, sin embargo, lo sigue haciendo dentro de casa de manera impulsiva, ahí sí es necesario acudir a un especialista. ¿Para qué? Para revisar si este impulso de mi hijo, porque lo está haciendo repetidas veces. Aquí, ahora, ¿qué es lo otro que yo puedo hacer? Lo veo naturalmente que lo hace y lo estoy viendo que muchas veces, ok, empiezo en casa también a cambiarle de actividad. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer no es esto, sino vamos a colorear, vamos a pintar. Entonces, esa es una forma de indicarle, no es el momento, no, esta situación no, pero decirle, el no, él es malo, él no lo sigas haciendo, él no se toque ahí. ¿Qué es lo que entiende mi hijo? A papá esta conducta o a mamá esta conducta le llama mucho la atención y entonces me está viendo, más entonces lo va a hacer más, exactamente, porque los niños lo que están haciendo es que quieren que papá y mamá los vean, es ser visto por papá y mamá, eso, atención. Entonces, si ellos ven que dentro de esta conducta que él está haciendo, papá lo ve, a lo mejor no hay ninguna situación de abuso, a lo mejor no tiene no ha visto en casa este tipo de situaciones, simplemente es que quiere llamar la atención de papá y mamá. Exacto. Entonces, aquí tenemos como que diferenciar mucho en casa, en qué momentos lo hace, y papá y mamá, míralo con naturalidad. Entre los 3 y 5 años esto es normal. Que no es normal como lo hace la nariz, como se quieren meter papelitos en la nariz. ¿Has visto estos niños? Entonces se quieren meter los papelitos en la nariz, en los oídos, quieren saber cómo son sus manos, para qué sirven. Entonces ahí es nuestro momento para podérselo explicar y es una forma de prevención. Cuidemos dentro de casa las acciones que hacemos
cuando están niños de 3 a 5 años. Mi hijo Claro. de 3 a 5 años no va a poder entender este tipo de vínculo que tienen los adultos. Lo entienden después de esa edad, uno sí se lo podría explicar. Y ahí vamos a ir por partes porque Claro. vamos a irlo Sí, porque es un viendo tema durante la también súper semana. largo. Ahorita estamos de 3 a 5 años y lo más importante es cuidarle esta integridad a nuestro hijo y a nuestra hija, es respetarle sus etapas también, porque a veces no respetamos las etapas de nuestro hijo, o por desconocimiento, Cierto. o porque a lo mejor a mí no me lo enseñaron, o porque simplemente creo que mi hijo no lo está entendiendo. Y mi hijo entiende desde que tiene... Desde que está en la panza, es el Desde la psicólogo. panza entiende, desde la pancita de la mamá, si le está incomodando un bolso aquí, el Ay, niño mamá, te va a te empezar va. a patear y a patear y a patear, va a moverse y moverse para que vos le quites el bolso. Claro. Entonces, él lo comprende desde que es pequeñito. Entonces, perdamos este miedo de trabajar la sexualidad en casa y de poder explicarle el cómo él está sintiendo las cosas. Sexualidad no solamente nos enfoquemos en sexo, Relaciones entre sexuales. quién es hombre, quién es mujer, no, enfoquémonos en cómo funciona su cuerpo, para qué sirve cada parte de su cuerpo, enfoquémonos en estos riesgos que posiblemente mi hijo, mi hija vaya a tener. Exacto. Entonces, enfoquémonos en esto. Mi hijo o hija, tus genitales solamente vos los podés tocar, en qué momentos el médico sí lo puede hacer. Démosle esta parte de seguridad a mi hijo también cuando visita a algún especialista. Llámese quien se llame, pediatra u otro tipo de especialidad al que yo tenga que llevar a mi hijo. Debo de estar en la consulta con mi hijo para que él o ella se sienta seguro. Exacto. Explicarle qué es lo que va a hacer esta persona con él o con ella. Sí. Si yo ya veo que mi hijo en los juegos o mi hija en los juegos representa estas situaciones de contacto sexual, si veo de que de repente está haciendo estos actos con otros niños, de dar besos en la boca, de querer agarrar a las niñas o a los niños, entonces ya la maestra me da una alerta. Entonces revisemos en casa qué es lo que está Y sucediendo fíjate que eso es y aboquémonos a un importantísimo, que especialista. también nosotros como padres no normalicemos el amor entre los niños. Porque a veces, muchas veces hay papás y mamás que dicen, ah, mira, fulanita va a ser tu novia, o ahí va tu novia, ahí va tu novio. Entonces ya lo vemos como algo normal. Le estamos enseñando al niño que es bueno que un niño tenga novio, que una niña tenga novio, y no es así. No, lo que le estamos enseñando a mi hijo es que... Oye, dice que le pega a la dice? niña. Dice. Aquí vamos al punto de explicarle, porque el niño no va a entender qué es novio o qué es novia. Entre Exacto. los 3 y los 5 años ellos no lo comprenden. No lo comprenden a menos que ellos lo hayan visto en internet, a menos que ellos solamente siguen conductas. Acordémonos, entre Sí. los 3 y 5 años ellos están para imitar, todo lo que hacen son juegos de imitación, son juegos simbólicos, es lo que ven a su alrededor. Ejemplo, una niña o un niño que a lo mejor no ve este tipo de contacto dentro de casa a nivel sexual o a nivel de besos o otro tipo de cosas, cuando agarra su muñequito, ¿a qué crees vos que va a jugar? Él va a jugar a que le da comida, a que lo duerme, a que necesita su pachita. Entonces, este tipo de juegos simbólicos, ellos simplemente están reflejando o representando lo que ellos viven o lo que ellos ven dentro de la casa o en los espacios en donde ellos están socializando. Entonces, evitemos señalizar como algo malo. Evitemos decirles esto es malo, esto no lo puedes hacer, porque recordemos que nuestros hijos están muy pendientes de más bien nuestras reacciones. De las actitudes que uno hace. Y de las reacciones también de que como padres tenemos. Claro. Entonces, si no sabemos cómo hablarle, qué juegos hacer para los niños y para las niñas entre los 3 y 5 años y poder hablar de sexualidad tranquilamente, entendiendo que la sexualidad es cómo entran todas las cosas a nuestro sentido. Sexualidad tiene que ver con todas las cosas agradables. Entonces, ¿qué es lo agradable para tu hijo? ¿Qué comida le gusta? ¿Qué ropa es la que le gusta? ¿Qué juegos son los que le gustan? Con esto tiene que ver sexualidad, no con un acto sexual. Entonces, tomando esto como base, podemos hablar con Podrías nuestro allí ir hijo. explicando. Ahora, cómo otro funciona. punto y otra recomendación que le doy a los papás, y lo repito nuevamente, es no hablarle de algo que ellos no me están preguntando. Yo no Exacto. puedo ir a invadir a mi hijo, porque eso se llama invadir, porque sería como ahora, bueno, ahora como ella dice,
Rod dice de que sí debemos de hablarle, entonces ya hoy mismo empiezo a hablarle a mi hijo y me voy a sentar con él y voy a empezar a jugar con él. Venga para acá que le voy a explicar. No, porque tu hijo no te lo está pidiendo en este momento. Entonces, dale su tiempo, dale su proceso y cuando vos mires que él ya te esté solicitando esa ayuda o te esté pidiendo esa información, entonces ahí sí, papá, que esté preparado para darle la información. Y para prepararlo, en la próxima semana yo voy a estar trayendo un manual, que es un manual súper práctico, lo podemos hacer desde casa, que le va a servir a papá y mamá para que ya lo tengan ahí. Vamos a rifar uno. Claro, perfecto. Vamos a rifar uno en la próxima semana, entonces vamos a ver cómo hacemos la rifa para que aquellos papás o mamás o abuelitos, abuelitas que tengan niños de 3 a 5 años y que están cuidando niños de 3 a 5 años y están viendo este tipo de situaciones, entonces saber hablar con ellos, saber conversar a través del juego. Y si lo quieren, lo solicitan, también lo tenemos, entonces también me pueden contactar y a ellos se los puedo facilitar. Es un manual, no tiene un costo tan elevado, es algo accesible. Voy a traer uno para que lo podamos también rifar aquí, que una persona lo pueda probar mostrarlos dentro para que de ustedes casa. lo vean también. Exacto, y mostrar también las actividades que trae, qué cosas podemos hacer desde casa. En el caso de que tu hijo o tu hija te lo esté solicitando, cuando le llegue su momento, no lo empecemos a utilizar antes, porque entonces si no mi hijo va a decir, ¿y por qué mi mamá me está hablando de esto? O porque mi papá me está hablando de este tema, si al final a mí no me interesa. Entonces, ¿qué es lo bueno de tener estas actividades ya listas? Como papás y como mamás, lo bueno es que mi hijo va a saber de que cualquier cosa que yo le pregunte a mi papá o a mi mamá, él va a ser mi fuente de información segura. Entonces voy ganando esa comunicación y él va entendiendo, a mi papá y mi mamá le puedo hablar de cualquier tema, porque él es mi fuente segura de información. Y no la va a ir a buscar a internet o no lo va a ir a buscar con sus amiguitos. En el caso de los niños de 3 a 5 años, posiblemente no van a buscar la palabra completa, pero como vos bien decías, y ya ahora lo mencionaba, solo ponen, apretan el micrófono, ya saben, son bien inteligentes. He visto niños que solo apretan el micrófono y comienzan a hablar, los que van a investigar. Mira que esa parte también, ahí tienen la opción en el teléfono cuando se lo dejamos libre o en la tablet, y entonces ellos quieren saber cualquier tema, mi papá y mi mamá no me lo dijo, yo me voy a preguntárselo a Google, y Google seguramente me va a dar la información. Hago un clip y ya lo tengo. Entonces, en lugar de llegar a esto con mi hijo o mi hija, seamos nosotros esa fuente de información segura para él o para ella y que sea de una manera educativa, que le vaya a acompañar en su proceso de desarrollo. Claro que sí, gracias Rose por toda esta información, esperamos que en casita hayan apuntado todas estas recomendaciones que nos dio hoy la especialista en ludopedagogía, Rosaura González. Redes sociales y contacto. Me encanta la presentación de ese manual también que nos va a estar presentando la próxima semana, jueves, exactamente para que ustedes estén pendientes y vean todas las actividades, como Rose decía, que podemos hacer en casita. Ya sabemos que un manual para papá y mamá, cómo criar a nuestros niños no hay, pero este manual nos va a ayudar bastante. Nos va a acompañar en esas preguntas que mi hijo me vaya a hacer sobre este tema. Entonces, bien, mis redes sociales, Ros Ludopedagogía en Facebook y en TikTok y Ros Ludopedagogía 2 en Instagram. Mi contacto 8778-0272. Claro que sí, gracias Rose una vez más. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por haberse quedado hasta el final del programa. Nosotros les recordamos que si usted se perdió el programa a las 9:30 de la mañana en vivo,